solo 45 minutos. Bueno. Sí. ¿Al micrófono no? No, no hay problema, puedo. ¿O allá al fondo lo pueden conectar? Porque creo que hay cable. ¿Está enchufado? Sí, habla, doctor. ¿Aló? Hola, hola. No, daré fuerte. Es mío. Bueno, entonces vamos a hablar del tema de dolor abdominal, pero lo vamos a enfocar desde el punto de vista básicamente de la semiología. No creo que les sea algo extraño lo que vamos a hablar porque ya han estado viéndolo previamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir en relación al dolor abdominal? Pues es una de las causas bastante frecuentes de consulta en emergencia. Yo soy médico de emergencias y vemos con mucha frecuencia pacientes con dolor abdominal. Pues hasta un 10% de consultas en emergencia pueden deberse a dolor abdominal. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante un evento con dolor abdominal, ¿qué tal? Adelante. Entonces, muchas veces se dice que el abdomen puede ser una caja de Pandora. Pueden haber situaciones que uno puede dejar pasar, ¿no? Habitualmente, ¿cuál es el punto cuando uno se encuentra en emergencia? Pues determinar si ese dolor abdominal pueda tener necesidad quirúrgica. Entonces, fundamentalmente es eso, ¿no? Si nosotros nos abocamos a otro tipo de conceptos, podríamos hablar de abdomen agudo. Entonces, podemos hablar de un abdomen agudo médico, podemos hablar de un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer una historia clínica adecuada? Pues determinar si estamos ante un problema que va a tener necesidad de una resolución quirúrgica o va a ser un manejo netamente médico. Va a haber un sinfín de causas de dolor abdominal, diversos, de todo tipo, ¿no? Entonces, muchas veces hay que ser muy acuciosos, muy cuidadosos. En algunas circunstancias uno puede tener las cosas desde un inicio tan claras y decir, bueno, esto es una cosa no grave, entonces le puedo dar una medicación y puede ser suficiente. Y en otras situaciones podemos ser desde el inicio decir, esto es para cirugía y bueno, lo derivamos a cirugía. Pero vamos a encontrarnos en una situación donde estamos entre será o no será, será para cirugía o no será, entonces nos vamos a encontrar en una penumbra. Entonces allí es donde tenemos que ponerle mayor acuciosidad, ¿no? A ver, vayamos viendo. Cuando hablamos de dolor, pues todos echamos a la idea de estar una sensación desagradable, ¿no? Sensación no placentera que va a estar ubicado pues específicamente en la región del abdomen. Como ya les decía, son motivos de consulta bastante frecuentes, ¿no? Del 5 a 10%, dicen, ¿no? O sea, si tenemos 100 pacientes por día que vemos, por lo menos 10 van a ser por dolor abdominal. Entonces, como les decía, puede tener una evolución sencilla, simplemente sin mayor riesgo, como podría ser un evento catastrófico que puede condicionar la vida del paciente. Entonces hay que tener cuidado en ello. Pero lo curioso y lo llamativo es de que hay un 30 o 40% que va a carecer de etiología demostrada. O sea, no vamos a determinar por qué es que fue ese dolor. Se denomina dolor abdominal inespecífico. No sabemos por qué. La siguiente. Podemos denominar un dolor abdominal que es agudo cuando va de horas hasta 7 días de inicio. Y si es crónico, cuando va de semanas a meses de duración. Entonces, antes le decía, pues el abdomen podría ser una caja de Pandora. El diagnóstico etiológico siempre va a ser un desafío. La siguiente. Bueno, no vamos a abocarnos a la parte de fisiopatología, algunos detalles. Va a haber receptores que van a tener su determinada transmisión hasta el sistema nervioso central cuando se trata de un diferente tipo de dolor, ¿no? Dolor visceral, dolor somático y cada uno de ellos, ¿no? Bueno, la siguiente. Entonces es importante determinar cuándo es un dolor visceral, ¿no? Vayamos a ver qué es un dolor visceral. Cuando uno dice dolor visceral, pues obviamente eso se refiere a que está involucrado la víscera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un dolor visceral es que no tenemos una precisión dónde es exactamente el dolor. Cuando uno le pregunta al paciente, ¿dónde el dolor? Ya no dice aquí, ¿no? Si uno tiene un pinchazo
con una aguja en el dedo tiene un dolor preciso en un lugar puntual, ¿no? En cambio, cuando se trata de un dolor visceral no lo es un poco difuso, no es tan preciso, ¿no? Es ubicación topográfica difusa, entonces es difícil reconocer el órgano afectado de donde procede. Adelante, adelante. La siguiente. ¿Qué otra característica tiene el dolor visceral? ¿Dónde se origina el dolor visceral? Pues en un órgano abdominal que va a estar cubierto por peritoneo visceral. ¿Qué tenemos? Intestino delgado, intestino grueso, podemos tener ahí los riñones, la vejiga, puede tener el peritoneo mismo, todos los órganos que van a ser cubiertos por este peritoneo, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar los receptores dolorosos? Pues entre las paredes musculares de la víscera hueca o en todo caso en la cápsula de órganos macizos. Entonces, cuando a uno le preguntan, ¿el hígado duele o no duele? Como tal, el hígado no va a doler. Lo que va a doler es la distensión de la cápsula de Grisho, que es la que recubre el hígado. La siguiente. Aquí también otro esquemita de lo que explica más o menos la fisiopatología. Ahí no es muy claro, pero más o menos a este nivel hay unas fibras, músculo liso circular, que eso van a ser lo que van a encargarse de transmitir. Pero ahí es importante muchas veces cuando estas fibras aferentes viscerales se van a dirigir hacia la asta dorsal, pueden coincidir justo con una fibra simpática, ¿no? Pueden ir juntos los dos y los dos pueden inclusive llegar juntos al asta dorsal para ser transmitidos a nivel central, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿cómo se va a producir el dolor en el caso? ¿Cómo así? Porque es que aparece un dolor visceral. Entonces, los receptores van a ser sensibles ¿a qué? A la distensión, o sea, al estiramiento. Se estira este intestino, se estira, o se contrae, o sea, se aprisiona, podríamos decir. Entonces, distensión, estiramiento o contracción de las vísceras. Entonces, ¿en qué casos podemos ver esto? En una obstrucción intestinal. Normalmente el tránsito intestinal, pues permanentemente los intestinos están en movimiento, ¿no? Si, por ejemplo, hay una torsión como la que se ve allá en un vólvulo sigmoides, entonces va a haber una torsión, ahí puede haber un estiramiento o una contracción y eso va a ocasionar dolor. Otra de las cosas va a ser, por ejemplo, una isquemia, una trombosis mesentérica, como se ve ahí en el intestino. Entonces, pues, va a haber una obstrucción de una arteria que va a irrigar esa porción del intestino y ese intestino se va a necrosar. ¿En qué otros casos va a ocasionar dolor? Cuando existe inflamación. Un ejemplo específico tenemos la apendicitis y la colicistitis. La siguiente. ¿En qué otros casos va a haber dolor visceral? Lo que les decía hace un momento, distensión de la cápsula de órganos macizos. El dolor va a ser sordo y persistente, va a estar ahí permanente, persistente, no se va a ir en ningún momento, ¿no? Eso es lo que se llama sordo. Entonces, es como un dolor de muelas, ¿no? ¿Quién no tuvo un dolor de muelas? Ahí está el dolorcito. Puede ser, no de una intensidad 10-10, pero está 5-5, pero está ahí perenne y molesta todo el tiempo. ¿En qué casos tenemos? Por ejemplo, aquí una hepatitis que va a causar distensión y una pancreatitis, ¿no? Adelante. Mientras que por otro lado, otro tipo de dolor que quizás sea la más frecuente, la que vamos a ver, son los dolores vísceras huecas, tipo cólico, en la cual los dolores son intermitentes. Va, viene. Es el caso, por ejemplo, el típico, el de la colicistitis litiásica. Ese es uno de los ejemplos. Y el otro tenemos la litiasis renal, un dolor bastante intenso, fuertísimo, no puede llegar a 10 sobre 10 el dolor. Entonces, pero puede ser intermitente. Hay ratos calma, hay ratos otra vez. O sea, va a ser un dolor intermitente. Va a haber momentos que va a estar un poquito calmado, pero después va a volver el dolor. La siguiente. ¿Qué característica también tiene el dolor visceral? Que suele ir acompañado de síntomas vegetativos. O sea, los pacientes van a tener náuseas, van a tener vómitos, van a tener sudoración, palidez, inclusive puede haber hipotensión. La siguiente. Entonces, eso es en relación al dolor visceral. Entonces, ya las características las hemos mencionado. Entonces, un dolor sordo, un poco determinado, ¿no? Tiene una localización profusa, precisa, mientras que el dolor somático podríamos decir que está más ligado a estructuras más superficiales, como puede ser piel, tejido celular subcutáneo, como también profundas, como huesos, articulaciones o músculos,
pero su localización es más precisa, ¿no? Por ejemplo, allá en el caso de una torcedura del tobillo, pues el dolor va a ser intenso en esa zona localizada, entonces es más precisa, dolor somático, así. Entonces, cuando nosotros nos abocamos a lo que es el dolor abdominal, ¿puede existir un dolor somático a nivel abdominal? Claro que sí. ¿En qué casos, por ejemplo? Es cuando el afectado va a ser el peritoneo parietal. Antes decíamos que era el visceral, en este caso la afección es el peritoneo parietal, que va a estar inervado, ¿por qué? Por los nervios espinales, que va desde D7 hasta L1. Entonces, ¿y cómo así que es que duele ese peritoneo parietal? ¿Cómo se estimula? ¿En qué situaciones? Cuando existe un estímulo inflamatorio, ¿no? Por ejemplo, una peritonitis. Por ejemplo, pues hay una peritonitis, qué sé yo, entonces hay una perforación intestinal, una apendicitis que se perforó y todo lo que pueda salir de allí, qué sé yo, pueda estimular, pueda ocasionar, pueda rozar la parte del peritoneo parietal, ¿no? Y eso va a estimular y va a causar mucho dolor. Y eso no solamente, ese estímulo inflamatorio no solamente va a hacer de que haya un dolor en esa zona, sino que puede haber una reacción en todo el abdomen que va a condicionar un abdomen peritoneal o estable, si se llama. ¿Qué tipo de estímulos inflamatorios puede ser? Una peritonitis, una bacteriana, en este caso una peritonitis, y en caso químico, cuando por ejemplo hay una perforación gástrica, va a haber un cubo gástrico estéril, pero por una úlcera perforada. No hay más que bacterias, va a haber el mismo cubo gástrico que es irritante, que va a ocasionar ese estímulo, ¿no? Mi peritoneo parietal. La siguiente. Eso es lo que les decía, hay irritación peritoneal, entonces vamos a encontrar espasmo reflejo del músculo abdominal. Es intenso, es brusco, se agudiza con movimientos, se agudiza también con la tos y con la respiración, evita los movimientos. Mientras que en un dolor visceral, en el caso, por ejemplo, de un paciente con un cólico renal, habitualmente los pacientes están inquietos, se mueven para acá, se mueven para allá, adoptan una posición, cambian para otro lado, boca abajo, boca arriba, de costado. En cambio, el paciente con un problema de una irritación peritoneal no, está tranquilito, no quiere ni moverse ni para acá ni para allá, porque cada movimiento significa dolor. El hecho de duele, solamente con toser le causa dolor, entonces quiere estar sin moverse, contrariamente a lo que pasa cuando se trata de un dolor visceral, ¿no? La siguiente. Y el dolor referido, esa es una característica muy particular, ¿no? O sea, va a haber circunstancias en que los pacientes pueden tener una vesícula biliar comprometida con litiasis y el dolor pueden tener un escape. Me duele por ahí, me duele por acá. Entonces, inclusive habría que hacer descarte de un problema cardíaco, inclusive, ¿no? Entonces, me duele por acá, o por qué, adelante. ¿Por qué en un paciente con infarto cardíaco hay un dolor? El paciente dice, me duele los dedos, siento como adormecido, dice, ¿no? Entonces, más o menos lo que hace un rato les decía. Ahí tenemos, por ejemplo, una de las fibras que va saliendo a partir de la capa muscular. Entonces, digamos, aquí se da el estímulo por una contracción, por un estiramiento, se va, pero puede ser que en ese mismo momento también hay otras fibras que están viniendo de la piel. Entonces, esas dos fibras coinciden y se van juntas. Entonces, va hasta arriba, hasta el sistema nervioso central, y entonces el cerebro puede confundir y pensar que el estímulo está viniendo más de la piel que de la zona realmente afectada, ¿no? Y digamos como que lo interpreta inadecuadamente la zona de donde viene el estímulo, y considera que al momento de devolver, digamos, esa sensación de dolor, pues considera que es de otro lado. Entonces, por eso piensa que, por eso se dice que el dolor es referido, ¿no? O sea, en esa los dos fibras aferentes coinciden, van hacia arriba, se interpreta inapropiadamente el cerebro, entonces por eso es que el dolor pareciera que fuera incontrolado, ¿no? La siguiente. Bueno, entonces esto es lo que vamos a explotar un poquito más.
cuando nos vamos a la parte netamente semiológica. Entonces, seguramente en cada clase que ya han estado viendo, ya sea en las clases o ya sea en las prácticas, una de las cosas que, adelante, buenos días, entonces, que siempre se incide bastante es que cada dato que vaya a dar el paciente tiene importancia o es de interés. De acuerdo a ello, pues uno va a ir orientándose a qué es lo que está teniendo el paciente. Siempre hacemos la pregunta, ¿para qué sirve una historia clínica? ¿Para qué se hace la anamnesis? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer una anamnesis? ¿Qué buscamos con eso, no? Entonces, puede haber muchos adelantos, muchas imágenes de ayuda diagnóstica, etcétera, 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 pero siempre va a tener muchísima validez lo que es nuestra anamnesis, porque un examen como tal, solo como una figura, no ayuda mucho en el sentido, por ejemplo, ¿no? Yo le digo al radiólogo, doctor, por favor, ¿me puede leer esta tomografía? Le digo, es de abdomen. Entonces, siempre el radiólogo que a uno le vaya a ayudar con la lectura dice, ¿y cuál es el caso del paciente? Le pregunto. Entonces, cuéntame, había un doctor que ya no lo veo, está jubilado, creo. Cada vez que uno iba a pedir ayuda con él para la lectura, pues él te preguntó, cuéntame, ¿cómo es la historia del paciente? Entonces, ¿y está ictérico? Te decía. Entonces, si uno no conocía bien al paciente, pues estaba en el aire, ¿no? Pero era un doctor sumamente acuciosísimo, ¿no? Entonces, no decía, a ver, yo veo tal, no, te preguntaba, ¿y cómo está? ¿Por qué vino? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y dónde es el dolor? ¿Y está ictérico? ¿Y cómo es? Así te iba preguntando, ¿no? Entonces él hacía esa correlación en la clínica con lo que veía en la radiología. Entonces no sirve una sola cosa, ¿no? Entonces hay que englobar siempre todo. Entonces siempre va a ser importante considerar cada uno de estos datos, ¿no? Entonces si uno pregunta si es un dolor en un paciente entre 15 y 30 años a nivel de epigastro, ¿qué pienso? Pero si es un dolor en un paciente en ese mismo lugar, pero tiene 65 años, ¿qué pienso? Va a haber unas orientaciones diferentes. Entonces eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, si son pacientes jóvenes, o sea, vamos a pensar que puede ser apendicitis, una adenitis mesentérica, o lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que puede ser un dolor abdominal inespecífico. Entonces, ¿será que yo cuando tengo 65 años voy por un dolor y el doctor me va a decir, probablemente lo que usted es una adenitis mesentérica? Probablemente no. Entonces eso lo va a descartar o lo va a poner en una última opción. Pero si el dolor es en un pequeño, de un niño de 5 o 6 años que ha tenido un proceso viral, ¿podría considerar que pueda ser una adenitis mesentérica? Pues sí. O sea, de ahí se da la importancia de la edad que vaya a tener el paciente. Entonces, ¿será que a los 85 años un paciente está teniendo una apendicitis? ¿Ustedes qué creen? Entonces, es muy difícil ver un paciente con 85 años con una apendicitis, ¿no? Casi no se ve. Habitualmente es en personas jóvenes. Entonces, que no las haya, o sea, que sean de baja frecuencia, no quiere decir que no las haya. Eso en la medicina siempre va a ser así. Nunca hay que tener una visión tubular, siempre hay que darnos todas las opciones. Pero si bien es cierto, siempre nos orientamos a la parte de que es más frecuente, eso nunca hay que dejar de lado. Pero si el dolor me viene en personas mayores, entonces ya planteo otro tipo de patologías, ¿no? Obviamente que no solamente nos vamos a referir a la edad, sino vamos a ver cómo es el cuadro clínico, qué antecedentes tiene el paciente y una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pensar en caso de personas mayores? Que sea una diverticulitis, que sea una isquemia mesentérica, puede ser, inclusive podemos pensar en enfermedades torácicas con dolor abdominal. Entonces, lo que hemos visto hace un rato puede ser un dolor referido. Inclusive podríamos considerar infartos y hasta neumonías. Entonces, no ha sido raro que en algún momento, en alguna ocasión, se ha operado una neumonía, ¿no? Entonces entra a operar pensando que podría ser, qué sé yo, una colecistitis o qué sé yo, y nunca había eso, sino el dolor era por una neumonía, ¿no? Entonces hay que tener siempre todo a la mano y hay que hacer una historia lo más completa posible. En relación al censo, ¿tendría importancia? Por supuesto que sí. Entonces, un dolor en fosa ilíaca derecha en una persona joven, si es mujer,
pensaría en más opciones. Si es varón, podría pensar en otras opciones, un poco menos opciones podría ser. ¿Por qué? Por la presencia de los genitales internos, ¿no? Entonces, la localización que tenemos allí, el hecho que haya las trompas de ovario, los ovarios, las trompas de falopio, podría condicionarnos a otro tipo de patologías que no se va a presentar en caso del sexo masculino. Entonces, eso va a ser muy importante. Un dolor intenso en fosilia derecha en un varón, quizás vayamos a pensar o es una apendicitis o podría ser una litiasis renal. Pero si entramos en una paciente de sexo femenino, las opciones se van a ampliar. Podría ser que, pues, quiste ovárico-apendículo torcido, podría ser un embarazo ectópico y algunas cosas adicionales, endometriosis o qué sé yo, cosas que no lo vamos a tener cuando es de sexo masculino. Entonces, de ahí la importancia. La siguiente. Enfermedades hereditarias. Si bien no es muy frecuente, muchas veces a tenerlo en cuenta, ¿no? Porfiria, fiebre mediterránea familiar. Entonces muchas de esas enfermedades tienen algún componente genético, ¿no? O sea, son raras, pero se presentan de cuando en cuando. A un doctor había aquí, un doctor Flores, que era del cuarto C, que sabía muchísimo de porfiria, le decían el porfiriólogo, ¿no? Miraba esos casos, son raros, ¿no? Alguna vez nomás he visto yo. Entonces, pero puede ser causante de síndrome doloroso abdominal. La fiebre mediterránea también, son situaciones raras también en las cuales el paciente puede hasta presentar peritonitis, ¿no? Inclusive han entrado a cirugía y no se ha encontrado nada, o sea, no había una causa aparente de esa peritonitis, pero estaba relacionado a otras cosas más como artritis reumatoide. ¿El alcoholismo va a ser importante? Por supuesto que sí. Entonces, hay que considerar, por ejemplo, que la pancreatitis, una de las causas de pancreatitis puede ser alcohol. Entonces hay que pensar si el paciente es bebedor, la posibilidad de que tenga una pancreatitis va a ser más posible si no lo sea. Una úlcera péptica también puede estar relacionada al alcoholismo, ¿no? El consumo de antiinflamatorios no esteroideos también va a ser de mucho interés. Hay pacientes que van a necesariamente tener que tomar AINES. Pacientes con artritis reumatoide suelen consumir mucha medicación, entonces pueden tener problemas de úlcera. Entonces no toman porque ellos quieren, sino porque parte de su tratamiento es eso. El alto consumo de antiinflamatorios no esteroideos pueden condicionar a úlceras. Importante las cirugías abdominales previas. Entonces, ahora como que ha disminuido un poco, pero antes era mucho más frecuente, ¿no? Pacientes que habían sido operados en el tiempo atrás y posteriormente venían por un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces, ¿a qué se debía? A la presencia de bridas y evidencias, ¿no? Eso era importante considerar. La siguiente. Bueno, cuando nosotros hablamos de que necesitamos desmenuzar, desgranar, qué sé yo, deshilachar, reducir al mínimo todo lo que corresponde a la característica de ese dolor abdominal, entonces es lo que le llamamos la semiología del dolor abdominal. Probablemente se aplique a muchas de las cosas, a muchos de los síntomas que nosotros vayamos a ver cuando evaluemos a un paciente, ¿no? Si tiene un paciente un dolor de cabeza, pues vamos a preguntarle, ¿no? Vamos a decirle cómo apareció el dolor, cuándo apareció, dónde es el dolor y por qué cree que apareció el dolor, todas esas cosas. Entonces, habitualmente nos vamos a agarrar muchísimo de esto, ¿no? De lo que es una mnemotecnia que es de mucha validez. Entonces, el Alicia. Entonces, eso debe ser ustedes permanentemente tenerlo en la cabeza. Entonces, para el dolor abdominal, a rajatabla, ¿no? Entonces, en algunos otros síntomas también podríamos asociar, ¿no? Una cefalea también va a aplicar aquí. Entonces, para sistematizar el interrogatorio sobre el dolor, conviene establecer en forma ordenada una serie de aspectos mediante la mnemotecnia. Entonces, eso nos va a ayudar. Vayamos a ver qué nos podría orientar de acuerdo a cada uno de ellos. Vayamos a ver aparición. Entonces, la aparición, ¿cómo puede ser de un dolor? ¿De un momento a otro o como de a pocos? De un momento a otro un dolor intenso y otros de poquito va aumentando en el transcurso de las horas. ¿En qué situaciones, por ejemplo, podríamos tener un dolor de aparición brusca? Una perforación de úlcera.
¿Cómo ha empezado el dolor? De un momento a otro, no de un momento a otro. Una ruptura aórtica, en el caso de un aneurisma podría ser dolor agudo. Torsión ovárica, inicio brusco. Torsión testicular, inicio brusco. Rotura de embarazo ectópico, inicio brusco, catastrófico. Si uno no lo piensa, esa paciente y no se actúa rápido, puede morir muy rápido. Entonces, habitualmente los que tienen un inicio brusco súbito suele sugerir mecanismo vascular, en que hay un compromiso de vasos. Eso suele ser habitual. Como una trombosis, una embolia, en este caso una ruptura, por ejemplo, hay ruptura de vasos y entonces va a haber un sangrado. Entonces, rápidamente progresivo, o sea, va a empezar con un dolorcito, pero rápido va a avanzar y va a llegar a una intensidad considerable. La perforación de una víscera hueca, obstrucción intestinal alta, la pancreatitis. La pancreatitis empieza a doler después de una ingesta grasa habitualmente y después aumenta el dolor. Obstrucción de vía biliar, por una coledocolitiasis, colicitis aguda, infarto mesentérico, cólico renoureteral. El renoureteral empieza aparentemente como unas punzadas, luego en 4 o 5 horas ya es un dolor insoportable. En los que son más lentamente progresivas, por ejemplo, la apendicitis suele tener una evolución de 12 a 24 horas muchas veces, ¿no? Los pacientes dicen, ¿desde cuándo tiene el dolor? Desde ayer. ¿Y cómo así empezó el dolor? La presentación clásica habitualmente dice, tenía un malestar en el estómago, acá en la boca del estómago como una vinagrera, un fastidio, dicen, ¿no? La mayoría suele decir eso. Entonces, y poco a poco, como que no es dolor, sino más que es un malestar, no dice, empachado, lo que solemos decir, ¿no? Entonces, poco a poco eso se va traduciendo en un dolorcito por ahí inespecífico y después va cambiando de posición a mesogastrio, poco a poco después ya va localizándose en la fosa ilíaca derecha, tiene una evolución un poquito más progresiva. Es poco habitual que una apendicitis pues vaya a un inicio súbito. No suele ser eso la característica principal. Una patología herniaria también. Muchas veces hay un paciente que hay protrusión de los intestinos. En un inicio se reduce solo, después ya no se reduce y a veces ya en un momento se estrangula, ¿no? O sea, es una evolución un poquito más larga. Perforación colónica también, o sea, son más lentas. La siguiente. Eso es lo puntual. No dice, ¿dónde, por qué motivos lo traen al hospital? ¿Cuál es la razón de su consulta? Donde dice dolor. ¿Dónde le duele? Señale con un dedo, lo que uno siempre suele preguntar. Entonces ellos van a decir, como parte del dolor visceral, decíamos que es un dolor poco localizado en los senos, suelen señalar así en un rango, ¿no? De espacio, por aquí más o menos. Importante conocer la localización de cada uno de los órganos, ¿no? Eso en una topografía de la anatomía, pues es importante conocer el epigastrio, el mesogastrio, qué vamos a encontrar en el hipogastrio, en el flanco derecho, qué órgano está pasando y cada uno de ellos, ¿eh? Ahí, por ejemplo, está la topografía del abdomen. De acuerdo a eso, nos va a poder dar una idea, pero tampoco es que sea categórico, ¿no? Si uno dice, por ejemplo, en el flanco izquierdo, por ahí podría estar el colon descendente, pero también por ahí está el uréter izquierdo, pero más dedicito nomás está el riñón. Entonces hay que tener en cuenta esas opciones. ¿Qué opciones puede haber uno frente a? Entonces es importante conocer cada uno de los órganos que pasan por ahí. Si es en fosa ilíaca derecha, por ejemplo, ¿qué encontramos? Ahí encontramos el uréter derecho, el ovario derecho, y cordón espermático derecho, la trombuterina derecha, ves cada uno de esos órganos. Entonces, cuando hay un dolor ahí, hay que pensar en esas posibilidades. La siguiente. Y eso es más o menos, presuntamente, qué patología podríamos tener de acuerdo a la ubicación. Ahí tenemos, si es en el hipocondrio derecho, podríamos estar ante un cólico biliar, una úlcera, está bastante cercana al estómago, puede ser una pancreatitis y así. Cada uno de ellas nos puede dar más o menos una ubicación. Entonces,
importante a tener en cuenta. La siguiente es otro cuadro más o menos que nos orienta. Si tenemos un dolor en cuadrante superior derecho, ¿en qué podríamos pensar? Puede ser una colicitis aguda, un absceso hepático, un absceso esofrénico, puede ser un absceso subhepático. Entonces, ¿de qué nos vamos a echar mano? La clínica. ¿Ha tenido fiebre? ¿No ha tenido fiebre? ¿Cómo fue la forma al inicio? ¿Tiene algún antecedente? Todas esas cosas van a ser importantes y le va a adicionar más el examen físico cuando desarrollemos. Entonces, y en el superior izquierdo, o sea, en este caso está dividido el abdomen en 4 grandes partes. Cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. No lo ha dividido en las 9. Si estamos en un dolor en cuadrante superior izquierdo, ¿ante qué podríamos estar? Absceso esplénico, rótula esplénica, infarto esplénico, pancreatitis, úlcera gástrica, carcinoma gástrico, cólico colónico perforado, absceso esofrénico. Tenemos esas opciones. Entonces, son bien grandes las opciones. Por eso es que dice, es una caja de Pandora y es todo un desafío llegar a un diagnóstico. Igualmente, ¿qué patología podríamos encontrarnos cuando el dolor es en el inferior derecho o en el superior derecho? La siguiente. Entonces ya tenemos el tercer punto, la irradiación. Ya hablamos de la aparición, si fue súbita, si fue brusca, si fue insidiosa. Ya nos ubicamos y hablamos sobre la localización. Ahora estamos en irradiación. Hay algunas características particulares, ¿no? ¿Cómo puede un dolor biliar por un cólico biliar, hacia dónde podría irradiarse? De hipocondrio derecho hacia escápula derecha. Un dolor pancreático, zona periapical de hipocondrio izquierdo. La característica bien clásica es que empieza en epigastro y el paciente mismo dice se va como una faja y llega hasta atrás. Es característico. El paciente mismo les dice. Si el paciente no les precisa, ustedes pueden ayudarlo o aportarle, señor, ¿y cómo se va? El dolor llega hasta atrás, porque muchas veces el paciente no lo puede traducir o no lo puede explicar, entonces uno le puede ayudar a eso, ¿no? Entonces, y ese dolor se va hacia atrás como una faja, eso nos puede ayudar. Dolor frénico hacia hombros o puntos de inserción del diafragma, ¿no? Un poco frecuente. La siguiente. Dolor aórtico a zona sacra y raíz de los músculos. Y un dolor urológico, esa es una presentación típica y clásica de un cólico renal. De esa forma, suele aparecer en la región lumbar, la primera figura hacia la derecha, y después ese dolor se refleja hacia el flanco, baja hacia los genitales y puede llegar inclusive hacia la cara interna del músculo tercio superior. Es una presentación típica de una litiasis renal. Pero esto también hay que considerar. Entonces, ¿cuán frecuente puede ser un cólico renal en un paciente, por ejemplo, mayor, de 70 o 80 años? Suele ser esto más presente en personas de menos edad, suele ser más en jóvenes. En cambio, cuando ya es una persona mayor, hay que buscar más opciones. Entonces, si uno no tiene el cuidado, muchas veces, pues, como alguna vez nos comento a los chicos que rotamos, decimos a veces, lamentablemente, nuestra curva de aprendizaje en medicina es a costa de, lamentablemente. Entonces, para aprender una cosa y que no nos olvide nunca, a veces es por tomar una decisión inapropiada. ¿Cómo puede ser una decisión inapropiada? Dar de alta a un paciente que no terminaba siendo un diagnóstico sencillo. O sea, si tenemos un paciente que nos viene más o menos con una característica de dolor y es un paciente de 80 años, ¿será que uno tan sencillamente puede decir, bueno, lo que tiene es un cólico renal, le pongo un analgésico y le doy de alta? Hay que mirar con mucho más cuidado. Si es un señor diabético, si es un señor hipertenso, podríamos encontrarnos ante otras situaciones. Alguna vez pasó esto, ¿no? En la emergencia un señor venía por un dolor en la parte baja. Yo no supe, tampoco conocía al paciente, me comentó, me llamaba una enfermera y me decía, quiero hacerle una pregunta, doctor. Dígame, le digo, era la jefa de enfermeras, y me decía, si
porque la enfermera que había hecho el triaje, era una enfermera la que había hecho el triaje. Era correcto si yo le mandé a un paciente que tenía un dolor lumbar a, bueno, podría ser muchas cosas. ¿Debía haberlo pasado a cirugía o no? Lo pasaron a cirugía, pensaron que era un renal, le pusieron analgésicos, evaluaciones hasta que pasó y el señor estaba en shock. No sabía qué pasaba. Cuando lo pasaron a shock trauma era un aneurisma de aorta abdominal, se había roto. Entonces no hay que pensar que sea un cólico renal, un paciente que llora, que mirar por otras cosas más. La siguiente, tenemos poco tiempo. Cuarto, características o tipo de dolor. Puede ser un dolor opresivo, urente, cólico, sordo, pulsátil, desgarrante, errante, de hambre. Tipos de dolor. Si es un dolor opresivo, pues eso ya lo sabemos, todos nos han dicho cuando hay una química, aunque esto es más para parte de dolor torácico, pero es más o menos para explicar un tipo de dolor. Urente, todos sabemos, me arde el estómago, me quema el estómago más. Pensamos, debe ser una gastritis, no está lejos de la realidad, un reflujo. Tipo cólico, retuerce, va y viene. Intestinal, biliar, ureteral, uterino. El uterino también es un dolor tipo cólico cuando hay los cólicos menstruales o cuando es una paciente que está en trabajo de parto. Va, viene, intenso y cada vez más fuerte. Pulsátil en caso de los abscesos. Desgarrante, un aneurisma aórtico roto. Errante en colon irritable. Y de hambre, bueno, una úlcera. La siguiente. La intensidad. Eso va a ser importante, ¿no? ¿Cuán intenso? De 1 a 10 la escala de Eva que siempre utilizamos. De 1 a 10, ¿cuánto es el dolor? Uy, más de 10, eso es intensísimo. En caso, por ejemplo, de perforaciones de isquemia intestinal, el dolor es intensísimo. Pacientes que tienen una trombosis mesentérica, no es muy frecuente, pero uno lo ve una vez y nunca más se olvida porque el paciente boca arriba, boca abajo, inquieto, si el paciente está lúcido, pero está sudoroso, pero es un dolor insoportable. Pobre señor, cuando lo operaron tenía casi todo el intestino delgado negro. El paciente no tolera un momento, una zona, una posición en la cual le calme el dolor. En cambio, el dolor va a ser moderado cuando es un proceso inflamatorio localizado. Inicialmente, en el caso de una apendicitis, inicialmente es tolerable. La siguiente, esto, ¿qué significa la A? Alicia. Aumento o disminuye con algo el dolor. ¿Cómo salir del dolor? En una posición, cuando come algo, cuando reposa, después de vomitar, siempre hay que preguntar al Señor. Y cuando usted hace algo, cuando toma alguna posición, el dolor le calma. Habitualmente los pacientes, cuando me pongo así, ahí me calma un poco. Dice, ellos mismos asumen esa posición. Ahí los vómitos, sí, pues el hecho de que cuanto más contenido hay condiciona mayor distensión. El intestino va a haber más dolor. Vomita, le alivia parcialmente y temporalmente el dolor. Agravan el dolor. En caso de la inspiración, a los pacientes toman aire, les duele. Y en caso, por ejemplo, cuando uno tiene sospechas de una apendicitis, por lo menos uno le dice al paciente, párese de puntita, señor, y suéltese, se agarra el mismo ahí. Nos puede orientar un problema apendicular. La siguiente. Bueno, frecuencia y duración. ¿Cómo puede ser un dolor? Un dolor constante o un dolor intermitente. Dolor constante, continuo y de la misma intensidad. ¿En qué casos? Pancreatitis, colecistitis, inflamación del peritoneo parietal, o sea, hay una peritonitis, neoplasias, apendicitis, disección aórtica. ¿En qué casos es intermitente? O sea, acá va a ser casi continuo el dolor. Entonces, hay intervalos sin dolor con periodos cortos de exacerbación intenso. Isquemia intestinal, colon irritable, úlcera, cólico intestinal, patologías crónicas. El siguiente. Dígame, ¿y ese dolor solo es dolor o tiene otras cosas más? Suele ser habitualmente los dolores abdominales relacionados a náuseas y a vómitos. Náuseas, vómitos, colicistitis, pancreatitis, obstrucción intestinal, isquemia, úlcera. Entonces tiene dolor dentro de funciones biológicas, todos lo tenemos. Dígame usted, ¿se ha bajado de peso? Eso va a ser importante. Cuando uno pregunta si ha bajado de peso, la siguiente pregunta a seguir, ¿y esa bajada de peso es voluntaria o es involuntaria? Porque mucha gente puede decir, no, he decidido bajar de peso, entonces
estoy comiendo poca grasa o pocas harinas. Entonces es importante. Y lo otro a tener en cuenta es ¿y en cuánto tiempo? O sea, no solamente se reduce a decir si he bajado de peso o no bajo de peso, no, a eso hay que adicionarle otras cosas. ¿Ha sido porque quería bajar? ¿O ha sido involuntario? ¿En cuánto tiempo? Dije, me he bajado 15 kilos en 2 meses. Para el proceso. Mucho más si es en pacientes mayores. Ictericia, igual. Hay dolor, pero lo ven amarillo. Viene por ictericia, o ser amarillo. Es un problema neoplásico. Escalofríos, proceso infeccioso, peritonitis colon. Diarrea, isquemia mesentérica puede ser. Síntomas misionales, problemas de cólico ureteral, renal, estreñimiento, obstrucción intestinal. La siguiente. Vamos a terminar. Inspección, ya esto ya es el examen. ¿Cómo vamos a ver al paciente? Actitud, está inquieto, lo que le decía, se para, se sienta. Inmóvil, no quiere moverse por un lado. Irritación peritonal puede ser por una perforación. Distendido, puede ser una obstrucción. Buscar cicatrices, cicatrices y distensión, obstrucción intestinal por orinas. Orificios hernarios, podría ser una hernia estrangulada o encarcerada. La siguiente. Auscultación. ¿Hay ruidos? No hay ruidos. Si hay ruidos metálicos, obstrucción intestinal en fase inicial. No hay ruidos, no hay una obstrucción avanzada ya, o es un hilo paralítico. Hilo paralítico puede ser por problemas metabólicos tipo hipocalemia. Y si hay un soplo de aorta, podríamos encontrar aneurisma de aorta, soplo, patología vascular. La siguiente. Percusión. Timpanismo generalizado y presencia de gasto ahí extendido, un poco más timpánico es aire, puede ser una obstrucción. Pero si encontramos más matidez es porque hay líquidos. Caso de una ascitis, pacientes con ascitis. La siguiente, palpación. Hay palpación superficial, palpación profunda. Siempre se inicia la palpación desde el lado más alejado a lo que el paciente presenta. ¿Okay? La última es una donde le duele y empieza con una superficial. Poco a poco. Hay dolor, si presiona un poco más, le duele más. Dicen con rigidez y hay que mirar. Hay algunos pacientes apenas uno le toca, se pone duro el abdomen. Entonces eso ya significa que hay una irritación también. Entonces ya hay un compromiso más. Está más comprometido. La siguiente. Signo de Bloomberg. Es cuando yo presiono la pared y suelto. Señor, si yo le aplazo la barriguita y le suelto, ese dolor aumenta, o a veces uno lo distrae al paciente. Señor, ¿usted cómo se llama? Entonces el paciente no les está engañando. Ese dolor, cuando uno presiona y suelta, ese dolor que puede presentar, eso se llama el signo de Bloomberg. Dolor al soltar bruscamente tras apretarse la pared. ¿Qué indica? Irritación. La siguiente. En la palpación profunda hay que definir masas, visceromegalias, localiza mejor el dolor. Entonces eso decía, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos ante una masa hay que determinar varias cosas. Tamaño, 3x3, 5x5, 4x6. Localización, ¿qué parte topográfica está? Bordes, ¿cómo son los bordes? Bien delimitados, mal delimitados. ¿Qué consistencia tiene? ¿Es duro? ¿Es blando? ¿Le ocasiona dolor? ¿Está adherido a planos profundos? ¿O no? Todas esas cosas son importantes a conocer. Adelante, adelante. Buenas noches y acabamos. Signo de Murphy. En hipocondrio derecho aumenta el dolor en la palpación durante la inspiración y se interrumpe la respiración, colecistitis. Entonces uno dice, está palpando, a ver señor, tome aire, y al momento que yo toma aire, presiona, se corta ahí la respiración. Ese es el signo de Murphy, indica que está inflamado la vesícula. La siguiente, signo del obturador, se hace esa maniobra. Echado el paciente, flexiona el muslo, gira para adentro, si le aumenta el dolor, es un signo del obturador positivo, entonces puede ser sugestivo de apendicitis. Flexiona el muslo derecho, rota la cadera hacia adentro y si hay dolor y o signos de rebote, es sugestivo de apendicitis. La siguiente, maniobra del psoas, que es abrir. Boca abajo, flexiona el muslo derecho, flexiona, se extiende.
haciendo que el psoas se contraiga si hay dolor. Habitualmente no hacemos esto, es muy difícil. Un paciente mayor, quizás en un paciente joven podría ser. La siguiente, y el ROPSI, creo que es el último. Presión tenemos sospecha de que es una apendicitis. Presionamos exactamente el lado contralateral, la fosa ilíaca izquierda. Presión en cuadrante inferior izquierdo sobre un punto correspondiente al de McBurney. Presiona acá y le duele acá. Tiene dolor acá. Entonces, despierta dolor en la fosa ilíaca derecha. O sea, uno podría tener varias maniobras que nos podrían ayudar que ante lo que estamos es una apendicitis. A veces lo que yo hacía es, le echaba al paciente, señor, a ver, usted incorpórase. El mismo. Cuando contraen el abdomen, ellos mismos sienten. Lo otro les digo, tosa. Señor, tosa. Ahí bueno. O señor, puntitas y sueltas. Entonces, hay varias cosas que uno puede hacer para mirar si ese paciente tiene apendicitis. La siguiente. Este es el dumping. Se tapa la boca y tose. Si ello ocasiona dolor en la fosa ilíaca, signo positivo, puede indicar apendicitis. Tosa. Hay dolor. La siguiente. Bueno, entonces, con eso termina. Entonces, todas estas cosas, habitualmente uno pone más énfasis en lo que es la apendicitis porque es una patología de necesidad quirúrgica, ¿no? Entonces uno tiene que definir eso. Hay situaciones en las que, como les decía hace un rato, podría ser claro, es más fácil, ya usted tiene un apéndice, ¿no? Pero hay situaciones en las que uno dice, oye, esto parece, pero esto no parece, ¿no? Podría ser o no podría ser. Entonces uno se queda en la penumbra. Entonces uno dice, ¿será o no será? Cuando yo era interno, los